Bueno, en las EPS, que son las entidades promotoras de salud, encontramos que la tarifa es del 12.5%, del cual el 4% lo paga el trabajador y el 8.5% el empleador. De esa tarifa, digámoslo así, sale el 1.5% que es para el FOSIGA, que es el Fondo de Seguridad y pues de Garantía. El IBC mínimo a reportar es de un salario mínimo legal vigente, pero pues hasta máximo 25 salarios mínimos legales vigentes. El IBC pues es el ingreso base de cotización, que es como la base para aplicar al porcentaje respectivo, pues según es como una porción del salario para el momento de realizar la cotización. En la EPS, el Fondo de Solidaridad, ese lo pagan los trabajadores que ganan más de 4 salarios mínimos y equivale al 1% del IBC. Obviamente, la empresa es quien afilia a sus trabajadores, pero el trabajador es quien elige la EPS al que quiere pertenecer. O sea, es de libre escogencia. El empleador también es responsable de la afiliación, pero también de la desafiliación. Y es el que hace el pago de las cotizaciones correspondientes mientras el trabajador esté en su empresa. Sistema General de Pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones son las que aseguran el futuro pensional. Estas tienen una tarifa de cotización del 16%, donde el empleador es el que aporta el 12% y el empleado el 4%. También en el Sistema General de Pensiones encontramos otras tarifas como lo son las de alto riesgo. Estas de alto riesgo corresponden a 10 puntos más que aporta el empleado cuando la labor del cotizante es catalogada como de alto riesgo. Su tarifa es del 26%, donde el 22% lo aporta el empleador y el 4% lo aporta el empleado. También podemos encontrar una tarifa que es para los senadores y congresistas. Esta tarifa es de 25,5%, de los cuales el empleador asume el 75% y el cotizante asume el 25%. También podemos encontrar una tarifa que es la de Cuerpo Técnico de Investigación. Esta tarifa es del 35%, donde el empleador aporta el 31% y el empleado el 4%. Y por último encontramos CASDAC. Esta tarifa es del 21%. Esta es la tarifa para caja de auxilios y de prestaciones de Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Esta tarifa es del 21%, ya que el empleador aporta el 17% y el empleado el 4%. IBC. Para el sistema de pensiones, el ingreso base de cotización a reportar es de un salario mínimo mensual legal vigente y máximo 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se hace excepciones en algunos casos. Es importante aclarar que los empleados que devengan 4 o más salarios mínimos mensuales legales vigentes deben aportar al Fondo de Solidaridad Pensional según la siguiente información que les voy a dar. De 4 a 16 salarios mínimos legales vigentes, 1%. De 16 a 17 salarios mínimos legales vigentes, el 1,2%. El 1,4% de 17 a 18 salarios mínimos legales vigentes, el 1,6% de 18 a 19 salarios mínimos legales vigentes, de 19 a 20 el 1,8% de salarios mínimos legales vigentes y de 20 salarios mínimos legales, más de 20 salarios mínimos legales vigentes, el 2%. En la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, es la que nos asegura la prevención y atención de enfermedades o accidentes laborales o pues de trabajo.
pues ellas tienen una tarifa determinada que, o sea, según el riesgo, es asumida 100% por el empleador. Es como si la ARL, según el riesgo o el accidente que se haya tenido, eh, saca la tarifa de ese accidente. Pues según el valor de la cotización es del 1%. Y pues esa obviamente se destina al fondo de riesgos pues laborales. Existen unas tarifas que son del 0.522%, del 1.44%, del 6.96%, del 2.436% y del 4.35%. El IBC para esta ARL es también de un salario mínimo legal vigente y máximo de 25 salarios mínimos. Servicios sociales complementarios. Estos servicios sociales complementarios aseguran la ejecución de los programas sociales. Estos tienen una tarifa de cotización del 9%, donde en su totalidad es asumida por el empleador. Los aportes parafiscales, estos se realizan de acuerdo a su naturaleza jurídica de las empresas. Para las empresas privadas podemos encontrar para la Caja de Compensación Familiar el 4%, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3% y para el Instituto de Aprendizaje Nacional, SENA, el 2%. Para las empresas públicas, para la Caja de Compensación Familiar encontramos el 4%, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3%, para el Instituto de Aprendizaje Nacional, SENA, el 0,5%. Para la Escuela de Administración Pública encontramos el 0,5% y por último para el Ministerio de Educación Nacional el 1%. Cabe aclarar que en los aportes parafiscales se pueden hacer unas excepciones de acuerdo a las características de la empresa. Gracias.